Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, que me tome la llamada. Buenos días, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo estás, Pascal? Un Un, saludo a ti y a todo el auditorio. un gusto saludarte. Pues Ricardo, ya pasó una semana de las elecciones, pues se han hecho los cómputos, tanto los distritales para la Cámara de Diputados como los cómputos en los estados para los comicios locales. ¿Cuál sería el balance que tú haces de estos resultados? Mira, para mí este resultado es quizá uno de los episodios más relevantes de la historia democrática de nuestro país. No solo por la magnitud del proceso, sino sobre todo porque sus resultados son la muestra de que nuestro sistema político está vivo y hoy fue con mayor madurez, un grado de mayor confiabilidad que muchos mexicanos y mexicanas anhelamos, independientemente del resultado. Eran más de 20,000 cargos de carácter federal, estatal y municipal en todas las entidades federativas. Fueron 500 curules de la Cámara de Diputados, 300 y 200 de mayoría de representación. Y a nivel local, Pascal, hubo 15 gobernaturas, casi todos los congresos locales, con excepción de dos, creo que el de Hidalgo y el de Coahuila, algunos, pero fueron 30 estados, todas las alcaldías de la Ciudad de México, casi 2,000 presidencias municipales. Es decir, por la magnitud, yo te diría que fue una experiencia única y me gustó mucho que no hubo protestas, impugnaciones, tomas de carreteras, incluso acusaciones de elección de Estado, de robo de urnas, de carruseles, de ratones locos. Yo tengo muchos años en la actividad pública como servidor público, quizás más de 40, Pascal, y es la primera vez que la veo así, en ese nivel de mucha participación o de participación copiosa y de pocas impugnaciones. Hay las normales, por lo cerrado de los resultados, como son, creo, Campeche, quizá, no sé si vaya a ser lo mismo no sé si en San Luis o... Digo, pero son en razón de lo cerrado de la elección que se presentó. ¿Tú crees Eso es entonces lo que yo que pienso. en ese sentido, en términos del resultado que nos estás comentando, pues que no había realmente razones para dudar de la eficacia de nuestro sistema electoral, comenzando por el árbitro? No, yo sí tengo dudas en el árbitro porque usurparon funciones del Poder Legislativo e invadieron atribuciones que no les correspondían. Pero a pesar de todos los esfuerzos que pudo haber hecho el INE por actuar de manera parcial, la ciudadanía se impuso. Tampoco condeno, tampoco soy radical en expresiones de vamos a desaparecerlos y juicio político. No, creo que en errores humanos se puede entender que tuvieron esos actos voluntarios de autoridad que para mí invadían esferas de competencia como las del Poder Legislativo, pero ya tendremos nosotros oportunidad de corregir eso en esas lagunas o imprecisiones o excesos del tribunal o excesos del órgano electoral para que en la próxima reforma política podamos sujetarlos al principio de legalidad y a la ley concreta para que los actos se ciñan estrictamente a la ley. Pero ¿Habrá entonces reforma político-electoral? Sin duda, te lo digo como líder de la mayoría, y obviamente requiero de la participación de todos los partidos, aunque tenemos mayoría simple, no en la Cámara de Senadores, porque somos 60, pero puedo construir la mayoría simple para reformas a la ley de impugnaciones o a la ley electoral. Pero yo incluso estoy pensando en la reforma constitucional, y en la reforma constitucional, por supuesto, requiero o requerimos
la mayoría calificada en la que siempre se ven inmersos con acuerdos los demás partidos políticos, que es lo que intentaré hacer. Incluso aun cuando por mayoría pudiéramos obtener algunos resultados positivos en materia legislativa, no ha sido siempre la pauta nuestra, siempre ha sido buscar el consenso, a pesar de que se traten de leyes reglamentarias u ordinarias. En todos casos siempre busco el acuerdo amplio con todos los partidos políticos y ahora no será la oposición. De hecho, Pascal, ya empecé a trabajar con ellos desde la semana pasada. Hoy voy a presentarles una agenda mínima para empezar a trabajarla, de trabajo legislativo para ya sea que se presentara un periodo extraordinario o ya sea que lo veamos al inicio de la legislatura que arranca el 1 de septiembre de este año. ¿Ves la necesidad de un extraordinario para algún tema en particular? Mira, la semana pasada estuve conversando con algunos coordinadores y coordinadoras de grupos parlamentarios. La mayoría se inclina en que no haya ningún periodo extraordinario, sino que preparemos la agenda en comisiones legislativas para que tengamos productos muy acabados hacia el 1 de septiembre y arrancar en el periodo de sesiones con estas leyes que podamos preparar y consensar en los próximos meses. Ricardo, tengo que hacer una pausa obligada. Me gustaría preguntarte algunas cosas más. ¿Puedes esperarme un par de minutos si eres tan amable? Sí. Gracias. Regresamos enseguida para seguir conversando con Ricardo Monreal. Son las 7:38. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Le agradezco mucho a Ricardo Monreal que nos haya esperado para continuar esta conversación. Ricardo, a pesar de que la coalición de gobierno en la Cámara de Diputados mantuvo la mitad más uno de las curules en San Lázaro, creo que hay un evidente retroceso en cuanto al porcentaje de votos obtenidos en esta elección. Creo que esto es muy marcado en la capital del país. ¿A qué atribuyes tú este resultado para Morena y sus aliados? Sí, sin duda, tenemos que ser muy claros. Morena tuvo descenso en la Cámara de Diputados, diría entendible, en primer lugar, Pascal, porque en las boletas no iba una personalidad como Andrés Manuel López Obrador, líder con un gran carisma y un gran arraigo, y obviamente el atractivo en aquel momento, hace 3 años, era él, incluso por encima de cualquier personalidad local. También creo que todos los gobiernos tienen un proceso normal en la función pública de desgaste natural. En el caso de lo que sucedió ese domingo pasado, para mí tiene una explicación normal. Y creo que la ciudadanía, en el caso del Valle de México, es muy politizada, tiene su opinión siempre autónoma y actúa en razón de su propia visión y de su propia convicción. Es una llamada de atención a tiempo para nosotros. Yo así lo tomo, sin que tampoco suene a catástrofe como algunos han tratado de pintarlo. Me parece razonable porque de la intención que se tenía frente a adversarios ahora unidos y poderosos como es el PRI, PAN, PRD, que han gobernado los últimos 100 años a México, frente a todo ese escenario al que se conjuntaron empresarios, clases medias, incluso comunicadores y medios de comunicación, individualmente en su legítimo derecho de votar y de expresar su opinión en las urnas, creo que el resultado de tener casi 280 diputados garantiza tener un presupuesto y garantiza tener una actitud reflexiva y objetiva para poder recuperar y para poder hacer buenos gobiernos donde ganamos y actuar con una responsabilidad republicana
en donde representamos órganos colegiados, como es la Cámara de Diputados y los congresos locales. Entonces, a mí me parece, Pascal, que lejos de tenernos en una posición incómoda, nos debe de llamar a la reflexión, a la unidad, a la cohesión, y a no promover el sectarismo, la noche de los cuchillos largos, la persecución de personalidades que se presumen actuaron en contra de la 4T. Yo no creo en eso, creo más bien en la conciliación y creo más bien en la posibilidad del reencuentro de todos en este momento. Por ejemplo, ha habido señalamientos a ti, en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, por tu cercanía con quien ganó ahí la elección. ¿Qué le dirías a quienes piensan eso? No, tengo cercanía con casi, ¿qué te diría? Conozco a muchos de los que ganaron que no son de Morena. Y les tengo respeto. A través de mi vida pública he conversado. Yo converso con todo el mundo. El hecho de conversar con Curi, que yo lo respeto, el gobernador de Querétaro, no te hace que tú lo hiciste apoyar. Conozco a varios en la Ciudad de México de los que ganaron y de las que ganaron en la alcaldía por partidos distintos a Morena, en las alcaldías, y les tengo respeto, incluso algunas hasta aprecio, porque no tengo nada contra ellas, ni ellas contra mí. En el caso de la Cuauhtémoc, fíjate una cosa, fíjense, les comento en el auditorio, yo la conozco hace varios años, es muy amiga de mi esposa, y desde hace varios años ella ha estado luchando, y lo que quería Pascal es, o lo que quería en el pasado, es contender para una diputación por la alcaldía de Azcapotzalco, por Morena, porque ella era de Morena. Y luchó y luchó y luchó y no le dieron oportunidad. Y luego todavía intentó en la Cuauhtémoc ser candidata de un distrito local para contender por Morena. Y tampoco se le dio la oportunidad. Entonces, al final la invitó la alianza de los tres partidos, aceptó y ganó. O sea, esa es la única realidad. Pero yo no creo que ese hecho de tener una relación de amistad haya sido el objeto preponderante para que ganara la elección. Yo creo que aquí la sociedad en la Cuauhtémoc decidió. Aquí en la Cuauhtémoc la gente está muy politizada. Yo hice campaña, tú lo recordarás, Pascal, hace ya varios años, en el 15, para la delegación, fue la última delegación política, éramos jefes delegacionales, y la gente es muy participativa, si la convences, te ayuda, y si no, no importa por dónde vayas. En ese momento gobernaba el PRD, en la ciudad, en la jefatura de gobierno y en la alcaldía, y ellos mismos, a los que ahora están ahí, tenían ese grupo al frente de la delegación. Y lo ganamos con todas las adversidades difíciles, no fáciles, pero fue la gente. Por eso pensar en que alguien es dueño del electorado no solo es desafortunado. Oye, ¿qué fue lo que falló? Es un error. ¿Qué falló en la Ciudad de México? ¿Qué provocó este resultado en la Ciudad de México por parte de Morena y sus aliados? No, yo creo que al partido le faltó profundizar los procesos de selección de candidatos, al partido le faltó vincularse más con la sociedad, al partido le faltó acercarse más a las clases medias, porque existen, al partido le faltó vincularse más con los sectores productivos, con los empresarios, incluso con los medios de comunicación. Quizá sentíamos demasiado seguro la Ciudad de México o el Valle de México, incluyendo el Estado de México, porque había sido un bastión históricamente muy leal a la izquierda. Entonces a veces se descuida por ese exceso de confianza y luego tienes que enfrentar los resultados. Pero a mí me parece que es un resultado que debe atenderse, se atenderá, y yo creo que la gente sigue pensando
en la necesidad de una cuarta transformación o de la necesidad de un cambio profundo en el país. Así de que no hay que descuidarlos y hay que intentar recuperar todos esos opiniones que estuvieron en desacuerdo con nosotros. Sí. Ricardo, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una nueva pausa y regresamos para concluir, si eres tan amable. Sí, cómo no. Gracias, regresamos con Ricardo Monreal. Le agradezco nuevamente a Ricardo Monreal que me haya esperado para concluir esta conversación. Ricardo, cuando te pregunté pues qué fallas pudo haber tenido Morena y sus aliados en la explicación del resultado electoral en la Ciudad de México, me llamó la atención que no mencionaras el asunto de la línea 12. Ahora, como sabes, a raíz de la publicación de un reportaje en The New York Times, se ha desatado lo que aparentemente es un conflicto interno dentro de las filas del oficialismo entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Estoy seguro que tú tienes un punto de vista tanto sobre la tragedia de la línea 12 como pues por estas explicaciones y lo que sucedió el día de ayer con motivo de la publicación en Estados Unidos. Sí, sin duda. En un análisis muy rápido, Pascal, yo dibujaba algunas de las probables razones que yo considero sucedieron y que provocaron el resultado. Pero yo te diría que sí, también tuvo que ver la línea 12 y el exceso de la información en contra, manipulada contra el proceso electoral que se difundió como una estrategia mediática, como un instrumento político contra la 4T días antes de la misma. Sí, sin duda, y lo lamento mucho. Lamento mucho que esto esté sucediendo. Ahora, en efecto, quizás sea la nota principal de los medios, el resultado o la esperada dictaminación, el dictamen que está a punto de surgir, pero que ya de momento todos los medios tienen la información del New York Times de ayer sobre los probables responsables y sobre las fallas de tipo técnico. Sí, sin duda, también tuvo que influir e influyó en la decisión final de los electores en el momento en que recibieron la información y que con indignación actuaron frente a la urna, frente a la boleta electoral. ¿Tú crees que no debieron haberse deslindado responsabilidades políticas? Sé que las responsabilidades pues de corte administrativo o incluso penal pues serán motivo de la investigación que se está haciendo, del peritaje, pero no tenía que haberse señalado a responsables políticos, no tenía alguien que haber renunciado o sido separado del cargo o sido despedido. Mira, yo creo en el principio de presunción de inocencia. Sí. Soy maestro de la Escuela de Derecho en la UNAM, de la maestría, y siempre he sido muy estricto en estos dos principios en materia constitucional. Los defiendo por encima de todo. El del debido proceso y el de la presunción de inocencia. Y creo que ese era un momento prematuro que quizás políticamente se hubiera justificado, pero jurídicamente no, porque de un día para otro no puedes tener dictámenes ni tampoco pruebas consistentes para despedir o culpar o a priori responsabilizar a una o dos personas o varias personas, aun cuando hay muchas presunciones y señalamientos en torno a varias. Es obvio que debíamos esperar este dictamen y entonces, una vez esperado y expresado a la opinión pública, actuar en consecuencia en razón de las probables responsabilidades de cada uno. Eso es lo que creo. Y también creo que no se debe de actuar en razón del sentimiento simple y sencillamente adverso, sino esperar las pruebas, sin que haya impunidad y sin que esto represente que no vaya a haber castigo para los presuntos responsables de esta tragedia. Pero vamos a esperar. Yo creo que no tarda mucho.
habían dicho hoy o mañana o en la Sí, que esta semana, semana dijo hace rato el que ya presidente. estaría el dictamen de los noruegos Ujú. y de la Fiscalía de la Ciudad de México, y en razón de eso, pues tendríamos que actuar y expresar contundentemente la necesidad de deslindar responsabilidades. Afecta, me decías que es muy probable que haya afectado la votación de Morena en la Ciudad de México este terrible hecho. ¿Tú crees que potencialmente puede afectar a Morena hacia la sucesión presidencial en 2024? Mira, sí afectó el resultado electoral, sí Ujú. lo afectó, porque también si no actúas con seriedad, tú estás diciéndole mentiras al auditorio. Si yo te digo, no, no afectó nada, pues te van a decir, pues, ¿en qué cabeza cabe que diga eso? No, 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 creo que sí afectó. ¿En qué número o en qué porcentaje? Eso sí no lo sé. Pero por supuesto que la tragedia de la línea 12, la especulación, la información o el uso perverso y mediático del mismo por algunos, sí afectó, por supuesto. Ahora, la pregunta tuya es, ¿afectará la sucesión presidencial? Es muy temprano para poder especular sobre de eso. Yo te diría que no en este momento, y que a pesar de que pudieran estar inmersos en la situación algunos de los aspirantes legítimos a suceder al presidente López Obrador en 3 años, diría que es muy temprano, que no ha lugar la especulación y que tampoco se debe de actuar con mezquindad ni lucrar con esta tragedia por nadie. Creo que no solo sería deleznable, sino que sería poco ético el que se aprovechara esta coyuntura o esta circunstancia. Yo lo digo porque en muchas ocasiones, y tú lo sabes, Pascal, por tu profesionalismo y por tu siempre atenta percepción de los acontecimientos durante muchas décadas, yo he sido víctima de muchas especulaciones, construcción de expedientes, persecuciones durante mi pasado en la política por razones de mis ideas. Y por eso siempre me contengo en hacer condenas a priori y en hacer señalamientos sin sustento, porque yo he sido víctima de eso. Entonces ahora lo que creo es que no debemos actuar en Morena con sectarismo, con exclusión, con filtraciones de compañeros. Creo que eso representa un atraso a una actitud que debemos superar, y que en este momento lo que debemos hacer en Morena es ser objetivos con los resultados y prepararnos para gobernar bien donde ganamos y actuar con responsabilidad en los órganos colegiados donde nos dieron la confianza, y retomar la confianza de los que ya la perdimos. Estoy seguro que lo podemos hacer, pero alejándonos del sectarismo, alejándonos de la exclusión, alejándonos de las noches de cuchillos largos que lo único que quieren es cortar cabezas sin ningún son. Eso yo no lo creo, en eso yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que es una actitud muy torpe de quien lo intente y de quien lo haga, porque lo único que hace es alterar la cohesión y la unidad de los grupos o de los partidos como corrientes de pensamiento en el país. Muy bien, pues Ricardo, siempre un gusto conversar contigo. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Para servirte, siempre estaré atento. Gracias, Pascal. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, muy amable. Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Son las 8:02 en el tiempo del centro.